Tauro no devuelve el golpe de la misma manera en que lo recibe. Su forma de devolver aquello que le hicieron nace de una energía mucho más profunda, la del signo fijo de tierra gobernado por Venus, una combinación que une resistencia, memoria, dignidad y una extraordinaria capacidad para reconstruirse. Cuando alguien traiciona a Tauro, puede pensar que simplemente ha provocado una discusión o una ruptura, pero en realidad ha puesto en marcha un proceso interno que difícilmente puede detenerse. Tauro aguanta mucho. Puede soportar decepciones, silencios, errores y situaciones incómodas durante más tiempo que otros signos. Pero esa paciencia no significa ausencia de memoria. Tauro observa, registra y aprende. Mientras aparentemente continúa con su vida, en su interior va formando una conclusión cada vez más clara sobre quién merece permanecer y quién ha dejado de tener un lugar en su mundo. Su verdadera devolución comienza cuando deja de luchar. No necesita perseguir, gritar ni demostrar que tenía razón. Puede simplemente retirar su presencia. Y para un signo cuya presencia es estable, constante y protectora, esa ausencia puede convertirse en el mensaje más contundente. Donde antes existían llamadas, atención, ayuda, cariño o disponibilidad, aparece un silencio firme. No necesariamente nace del odio, sino de una decisión, aquello que rompió la confianza ya no recibirá la misma energía. La astrología asocia a Tauro con la permanencia, pero también con el valor de lo que posee y construye lentamente. Por eso, cuando alguien intenta destruir su estabilidad, Tauro puede responder reconstruyendo una vida todavía más sólida. Convierte la decepción en disciplina, la pérdida en experiencia y la traición en criterio. Su venganza más poderosa no consiste en destruir al otro, sino en demostrar que aquello que pretendía derribarlo terminó fortaleciendo sus cimientos. Venus, regente de Tauro, añade otra dimensión. Este signo sabe que la verdadera victoria también puede encontrarse en recuperar el placer de vivir. Volver a sentirse en paz, cuidar su entorno, mejorar económicamente, recuperar su autoestima, disfrutar de las pequeñas cosas y rodearse de personas auténticas puede convertirse en una respuesta silenciosa pero contundente. La persona que esperaba encontrar a Tauro destruido descubre que Tauro está floreciendo lejos de ella. Y existe algo todavía más profundo: Tauro no suele olvidar fácilmente una traición, pero tampoco necesita vivir eternamente dentro de ella. Cuando alcanza la madurez, comprende que cargar con resentimiento significa continuar entregando energía a quien ya no la merece. Entonces aparece su forma superior de devolverlo todo, cerrar la puerta sin necesidad de incendiar el edificio. El tiempo es uno de los grandes aliados de Tauro. Mientras otros reaccionan impulsivamente, Tauro permite que las consecuencias hablen. Las máscaras terminan cayendo, las contradicciones salen a la luz y las personas terminan mostrando por sí mismas aquello que Tauro había percibido desde el principio. El Toro no necesita perseguir a nadie para que la realidad coloque cada cosa en su lugar. Por eso, cuando Tauro devuelve algo, en su versión más elevada devuelve exactamente lo contrario de aquello que recibió. Si recibió caos, construye paz. Si recibió desprecio, recupera dignidad. Si recibió abandono, aprende a sostenerse solo. Si recibió mentira, desarrolla una intuición más precisa. Si intentaron quitarle valor, construye una vida que demuestra cuánto valía desde el principio. La auténtica revancha de Tauro es convertirse en alguien imposible de volver a destruir de la misma manera. Porque cuando el Toro cae, no permanece eternamente en el suelo. Se levanta más lento que otros, pero también puede levantarse con raíces más profundas, una voluntad más firme y una conciencia mucho más poderosa de lo que está dispuesto a permitir en su vida. Y cuando finalmente sigue adelante, no necesita mirar atrás. La tierra permanece. El tiempo continúa. Y Tauro, después de haber transformado la herida en fuerza, descubre que la mejor manera de devolverlo todo consiste en convertirse en la versión de sí mismo que ninguna traición pudo derrotar. Existe una dimensión todavía más profunda en la manera en que Tauro devuelve aquello que recibe, su capacidad para convertir una experiencia dolorosa en una transformación irreversible. El Toro no siempre responde inmediatamente porque su naturaleza fija necesita tiempo para procesar lo sucedido. Primero observa, después comprende y finalmente decide. Entre esos tres momentos puede parecer que no ocurre nada, pero en realidad se está produciendo una revolución silenciosa. Cuando Tauro siente que alguien ha abusado de su confianza, una de las primeras cosas que cambia es el acceso a su mundo interior. Puede continuar siendo educado, correcto e incluso cordial,
pero la intimidad ya no es la misma. La puerta que antes estaba abierta comienza a cerrarse lentamente. Y cuando un Tauro decide que alguien ya no forma parte de su círculo de confianza, recuperar ese lugar puede resultar extraordinariamente difícil. No porque busque castigar, sino porque para él la confianza perdida deja una grieta en aquello que consideraba seguro. La energía de tierra también hace que Tauro devuelva las acciones mediante consecuencias concretas. Si alguien no valoró su presencia, Tauro puede dejar de estar disponible. Si alguien utilizó su generosidad, deja de ofrecerla. Si alguien despreció su lealtad, deja de entregarla. Su respuesta consiste muchas veces en retirar aquello que antes proporcionaba de manera natural. No necesita fabricar una venganza porque simplemente deja de sostener una relación que ya no considera equilibrada. Ahí aparece una de las características más poderosas de este signo, su capacidad para establecer límites después de haber aprendido la lección. Tauro puede perdonar y, sin embargo, no volver a confiar de la misma manera. Puede dejar atrás el conflicto sin recuperar la antigua relación. Puede liberar el resentimiento sin conceder nuevamente acceso a su vida. Esta diferencia revela una madurez enorme. Perdonar no significa permitir que la historia vuelva a repetirse. También existe una dimensión material en esta transformación. Tauro está relacionado simbólicamente con los recursos, la seguridad, el cuerpo, los valores y aquello que permite construir una vida estable. Por eso, después de una decepción profunda, puede concentrar su energía en mejorar precisamente esas áreas. Trabaja más, administra mejor, cuida su cuerpo, reorganiza su entorno y fortalece sus proyectos. Lo que comenzó como una herida emocional termina convirtiéndose en una reconstrucción integral. La influencia venusina añade una paradoja fascinante. Cuanto más aprende Tauro sobre su propio valor, menos necesidad tiene de convencer a los demás de que lo reconozcan. Su autoestima deja de depender de la aprobación externa. Y entonces aparece una transformación que puede desconcertar a quienes lo subestimaron. Aquello que antes necesitaba demostrar deja de necesitar demostración. Tauro también puede devolver una decepción mediante la indiferencia consciente. No se trata de fingir que nada ocurrió, sino de alcanzar un punto en el que aquello ya no gobierna sus emociones. Cuando el recuerdo deja de producir rabia y se convierte simplemente en una lección, la persona que causó el daño pierde una parte importante de su poder. El pasado permanece, pero deja de controlar el presente. En términos astrológicos, la fuerza fija de Tauro representa perseverancia. Puede ser lento para cambiar, pero cuando finalmente cambia de dirección, resulta extremadamente difícil hacerlo retroceder. Por eso algunas despedidas de Tauro parecen repentinas desde fuera, aunque hayan sido preparadas durante meses o incluso años en su interior. La decisión visible es solamente la última etapa de un proceso que llevaba mucho tiempo desarrollándose. Y existe una última forma de devolverlo todo que supera incluso la distancia: crear algo que perdure. Tauro posee una energía constructora. Allí donde otros buscan una respuesta inmediata, puede levantar una estructura nueva. Una nueva etapa, una nueva economía, nuevas relaciones, nuevos objetivos, una nueva identidad. Cada ladrillo colocado después de la caída se convierte en una declaración silenciosa de supervivencia. Así, la verdadera fuerza de Tauro no está en hacer sufrir a quien le hizo daño, sino en impedir que ese daño determine su destino. El universo simbólico de la Tierra enseña que aquello que se entierra puede transformarse. Una experiencia dolorosa puede convertirse en raíz, una pérdida puede convertirse en sabiduría, una traición puede convertirse en criterio, y una ruptura puede convertirse en el comienzo de una vida mucho más auténtica. Cuando Tauro finalmente recupera su equilibrio, ya no necesita devolver nada. Su crecimiento se convierte en la respuesta. Su paz se convierte en la respuesta. Su estabilidad se convierte en la respuesta. Y su capacidad para seguir construyendo, incluso después de haber sido golpeado, demuestra una verdad esencial de su naturaleza. Pueden intentar derribar al toro, pero mientras conserve sus raíces, siempre tendrá la fuerza necesaria para volver a levantarse. Hay una dimensión todavía más poderosa en la manera en que Tauro devuelve lo que recibe, su capacidad para recuperar el control sobre su propia energía. Para este signo, la verdadera pérdida no siempre consiste en perder a una persona, sino en permitir que alguien continúe ocupando espacio dentro de su mente mucho después de haberse marchado. Por eso, una de sus mayores conquistas consiste en cerrar el ciclo emocional y recuperar para sí mismo todo aquello que había entregado.
La naturaleza fija de Tauro explica esa intensidad. Cuando se vincula, no suele hacerlo superficialmente. Invierte tiempo, presencia, paciencia y estabilidad. Por eso, cuando se produce una traición, no desaparece solamente una relación, se rompe una estructura en la que había depositado confianza. Sin embargo, esa misma naturaleza fija que inicialmente dificulta soltar puede convertirse después en una fuerza extraordinaria para reconstruir. Tauro tiene una relación especial con los límites. Durante mucho tiempo puede tolerar comportamientos que otros abandonarían inmediatamente, porque necesita comprobar que existe una razón definitiva para romper. Pero cuando esa conclusión llega, el cambio puede ser irreversible. El Toro no necesita anunciar constantemente que ha terminado. Su conducta empieza a hablar por él. Reduce su disponibilidad, protege sus planes, deja de compartir determinadas partes de su vida y comienza a dirigir su energía hacia otros lugares. Ahí aparece una de sus respuestas más contundentes: dejar de ser previsible para quien creía tenerlo asegurado. La persona que estaba acostumbrada a recibir atención, ayuda, paciencia o afecto descubre que esas cosas nunca fueron derechos adquiridos. Eran regalos nacidos de la confianza. Cuando esa confianza desaparece, también puede desaparecer el acceso a todo aquello que Tauro ofrecía. Desde una perspectiva astrológica, Venus representa los valores, el placer y aquello que consideramos digno de conservar. Una experiencia dolorosa puede obligar a Tauro a redefinir precisamente esos valores. Puede descubrir que había estado protegiendo relaciones que ya no protegían su bienestar, manteniendo puertas abiertas que solamente permitían la entrada al desgaste o sacrificando demasiado para conservar una falsa sensación de estabilidad. Entonces sucede algo trascendental. Tauro comprende que la estabilidad no significa permanecer en el mismo lugar para siempre. A veces la verdadera estabilidad consiste en abandonar aquello que continuamente genera desequilibrio. El Toro aprende que también existe seguridad en decir no, en marcharse, en poner distancia y en comenzar desde cero cuando las circunstancias lo exigen. Su evolución también puede modificar su manera de reaccionar ante las provocaciones. Una versión inmadura de Tauro puede acumular rabia durante mucho tiempo hasta explotar. Una versión evolucionada utiliza esa misma energía para tomar decisiones. Ya no necesita demostrar fuerza mediante confrontaciones. Su fuerza aparece en la capacidad de permanecer sereno mientras reorganiza su vida. La paciencia adquiere entonces un significado diferente. No es esperar pasivamente a que alguien regrese ni quedarse inmóvil ante una injusticia. Es permitir que las emociones pierdan intensidad antes de tomar decisiones definitivas. Es comprender que una reacción impulsiva puede regalarle a otra persona un poder que ya no merece tener. Y existe otra forma de devolverlo todo: mejorar aquello que nadie pudo destruir. La autoestima, la disciplina, la economía, los proyectos personales, la salud del cuerpo, el hogar, las relaciones auténticas y la tranquilidad interior pueden convertirse en territorios de reconstrucción. Cada avance demuestra que la experiencia dolorosa no consiguió convertirse en destino. Tauro puede llegar incluso a transformar su propia memoria. Lo que inicialmente recuerda como una injusticia puede terminar recordándolo como el momento exacto en que aprendió a respetarse. La historia no cambia, pero cambia su significado. La herida deja de ser una cadena y se convierte en una cicatriz que demuestra supervivencia. El verdadero poder aparece cuando el Toro deja de necesitar que alguien reconozca el daño causado. Ya no espera disculpas para continuar. Ya no necesita explicaciones para cerrar una puerta. Ya no necesita que el culpable comprenda su valor. Lo comprende él mismo. Entonces la energía taurina alcanza una expresión casi indestructible. La persona que quiso provocar su caída termina siendo solamente un capítulo dentro de una historia mucho más grande. Tauro continúa avanzando, acumulando experiencia, construyendo nuevas certezas y eligiendo con mayor precisión aquello que merece permanecer. Porque la mayor devolución del signo de tierra no consiste en destruir lo que existe fuera, sino en reconstruir lo que existe dentro. Convertir la decepción en discernimiento, la pérdida en libertad, la rabia en disciplina y el abandono en independencia. Cuando consigue hacerlo, la experiencia que pretendía debilitarlo termina proporcionando algo mucho más valioso: una versión de Tauro que conoce su valor, protege su paz y ya no entrega su estabilidad a cualquiera. Existe todavía otra faceta de la manera en que Tauro devuelve aquello que le hicieron: su capacidad para convertir la pérdida de confianza en una nueva forma de inteligencia emocional.
El toro aprende de las experiencias no solamente recordando lo ocurrido, sino modificando sus criterios. Después de una decepción importante, ya no observa únicamente lo que alguien dice, sino la coherencia entre sus palabras, sus actos, su constancia en la manera en que trata aquello que considera valioso. La energía de tierra tiene una relación profunda con la realidad. Tauro puede escuchar promesas, explicaciones y discursos, pero termina creyendo aquello que puede comprobar. Por eso, cuando alguien intenta manipular su percepción, llega un momento en que el comportamiento pesa mucho más que cualquier argumento. El toro puede permanecer callado mientras observa cómo una persona se contradice. No necesita desenmascararla inmediatamente porque el tiempo suele terminar mostrando aquello que las palabras intentaban esconder. También existe una dimensión territorial en su naturaleza. Tauro protege aquello que considera suyo, su tiempo, su hogar, sus proyectos, sus relaciones y su tranquilidad. Cuando alguien invade repetidamente esos territorios, la respuesta puede ser establecer una frontera definitiva. No necesariamente desde la agresividad, sino desde una determinación que resulta difícil de mover. Una vez que comprende que una frontera es necesaria, puede sostenerla durante mucho tiempo. La verdadera devolución aparece cuando deja de negociar con aquello que ya ha demostrado ser perjudicial. Durante ciertas etapas, Tauro puede intentar reparar demasiado porque valora la permanencia. Sin embargo, las experiencias intensas pueden enseñarle que no todo debe conservarse. Hay estructuras que deben reconstruirse y otras que deben desaparecer para permitir que aparezca algo más sano. Esto cambia profundamente su relación con la lealtad. Tauro puede ser extremadamente fiel, pero aprende que la lealtad no consiste en permanecer junto a alguien que constantemente rompe la confianza. La lealtad también puede dirigirse hacia uno mismo. Ser fiel a la propia dignidad, a los propios principios y a la propia paz se convierte en una forma superior de fortaleza. Venus aporta además una capacidad de recuperación relacionada con la belleza y el disfrute. Después de atravesar una etapa de decepción, Tauro puede transformar su entorno como parte de su renacimiento. Ordenar su espacio, cuidar su apariencia, recuperar hábitos, rodearse de estímulos agradables y volver a disfrutar de la vida pueden convertirse en símbolos de una recuperación mucho más profunda. La belleza deja de ser decoración y se convierte en territorio de reconstrucción. Otra característica importante es que Tauro puede aprender a diferenciar entre necesidad y costumbre. Muchas relaciones sobreviven porque las personas se acostumbran a ellas, no porque todavía exista verdadera armonía. Cuando el toro rompe esa confusión, descubre que echar de menos una presencia no significa necesariamente necesitarla. Puede existir nostalgia sin que exista deseo de regresar. Ahí aparece una de sus transformaciones más importantes, aprender a extrañar sin retroceder. Tauro puede recordar momentos hermosos y reconocer el valor que tuvieron sin permitir que esos recuerdos borren las razones que provocaron la separación. Esta capacidad demuestra una madurez enorme, porque significa respetar el pasado sin entregarle el futuro. También puede desarrollar una intuición mucho más selectiva. No se trata de convertirse en desconfiado, sino de reconocer patrones con mayor rapidez. Una vez que ha vivido determinadas señales, difícilmente vuelve a ignorarlas. La experiencia afina sus sentidos. Lo que antes parecía una pequeña contradicción puede convertirse ahora en una advertencia que Tauro escucha antes de comprometerse profundamente. Su silencio adquiere entonces un significado diferente. Ya no es solamente una reacción ante el dolor, sino una herramienta de observación. Mientras permanece tranquilo, puede comprender quién se acerca por interés, quién permanece por cariño y quién solamente aparece cuando necesita algo. El silencio le permite descubrir dinámicas que el ruido de las discusiones habría ocultado. Y cuando finalmente decide seguir adelante, Tauro puede convertirse en alguien mucho más difícil de manipular. No porque haya perdido su bondad, sino porque ahora sabe que la bondad necesita límites. No porque haya dejado de confiar, sino porque comprende que la confianza debe construirse. No porque haya dejado de amar, sino porque ya no confunde amor con sacrificarse continuamente. La experiencia que pretendía quebrarlo termina otorgándole una especie de armadura invisible. Una armadura hecha de criterio, paciencia, autoestima y memoria. Pero esa armadura no tiene que convertirlo en alguien frío. Puede proteger precisamente aquello más valioso de Tauro, su capacidad de amar profundamente sin permitir que cualquiera destruya su equilibrio. Por eso, su victoria definitiva consiste en aprender a elegir mejor.
Elegir dónde permanecer, dónde invertir su tiempo, a quien entregar confianza y qué batallas no merecen su energía. Cuando llega a ese nivel de conciencia, ya no necesita devolver ninguna herida. Su nueva manera de vivir demuestra que la experiencia cumplió una función. El toro sigue avanzando con paso firme. Detrás quedan las personas que confundieron su paciencia con debilidad y su bondad con disponibilidad infinita. Delante aparece una vida construida con mayor conciencia. Y en esa vida, Tauro ya no busca demostrar lo que vale. ¿Lo sabe? Esa certeza es una de las formas más poderosas de libertad que puede conquistar. Hay otra dimensión en la forma en que Tauro devuelve aquello que recibe, su capacidad para recuperar el poder que había depositado inconscientemente en otras personas. Cuando el toro se entrega a un vínculo, puede conceder una importancia enorme a la opinión, presencia o reconocimiento de quien considera especial. Una traición puede hacerle descubrir que había permitido que alguien externo tuviera demasiada influencia sobre su equilibrio. La verdadera transformación comienza cuando recupera ese poder y comprende que su estabilidad no puede depender de la conducta de otra persona. La energía taurina está profundamente relacionada con el valor propio. Por eso, algunas experiencias dolorosas actúan como un despertar. Tauro puede descubrir que había estado aceptando menos de lo que merecía simplemente porque tenía miedo de perder aquello que había construido. Entonces aparece una verdad incómoda pero liberadora: conservar algo a cualquier precio también puede convertirse en una forma de perderse a uno mismo. Cuando comprende esto, su respuesta cambia completamente. Ya no intenta mantener una estructura solamente porque lleva mucho tiempo existiendo. Empieza a preguntarse, desde su propia naturaleza simbólica, si aquello todavía tiene raíces sanas. Si la respuesta es negativa, puede comenzar una demolición silenciosa. Y cuando Tauro derriba una estructura que llevaba años sosteniendo, no suele hacerlo por impulso. Lo hace porque finalmente ha comprendido que construir algo nuevo requiere espacio. Esta transformación también puede afectar su relación con las segundas oportunidades. Tauro suele valorar profundamente la posibilidad de reparar. Sin embargo, aprende que una segunda oportunidad solamente tiene sentido cuando existe una transformación real. Las palabras pueden abrir una puerta, pero solamente los hechos consiguen mantenerla abierta. De esta manera, el toro comienza a distinguir entre arrepentimiento auténtico y miedo a perder los beneficios que obtenía de la relación. Su memoria, lejos de ser únicamente una carga, puede convertirse en una herramienta de protección. Tauro recuerda cómo se sintió, qué señales ignoró, qué comportamientos toleró y qué consecuencias tuvo aquella decisión. Esa memoria puede impedir que repita exactamente el mismo patrón. La experiencia se convierte en una especie de mapa interno que le permite reconocer terrenos peligrosos antes de volver a caminar sobre ellos. También existe una transformación relacionada con el orgullo. Tauro puede sentir una fuerte necesidad de demostrar que no ha sido derrotado, especialmente cuando alguien intentó humillarlo. Pero con el tiempo puede comprender que la verdadera victoria no consiste en demostrar fortaleza frente a quien lo dañó. Consiste en no necesitar que esa persona vea absolutamente nada. Cuando deja de construir su vida para provocar una reacción ajena, recupera una libertad extraordinaria. Entonces comienza una etapa en la que el éxito adquiere otro significado. Ya no se trata únicamente de alcanzar dinero, reconocimiento o estabilidad material. El verdadero éxito puede ser dormir tranquilo, disfrutar de la propia compañía, tener relaciones donde exista reciprocidad y no sentir la necesidad constante de defenderse. Para Tauro, esa paz puede representar una riqueza mucho mayor que cualquier demostración externa. La influencia de Venus también puede manifestarse en la manera de volver a abrir el corazón. Después de una decepción, Tauro puede levantar barreras muy altas. Pero su evolución no consiste en mantenerlas para siempre. Consiste en aprender a construir puertas, no muros. Las puertas permiten seleccionar quién entra, cuándo entra y hasta dónde puede llegar. Así puede conservar su sensibilidad sin volver a quedar completamente expuesto ante cualquiera. Y existe algo todavía más poderoso: Tauro puede llegar a comprender que algunas personas no merecen ni siquiera una reacción. Esta conclusión representa una evolución enorme porque significa que la indiferencia no nace del desprecio, sino de la ausencia de importancia. Cuando alguien deja de tener capacidad para alterar su paz, ha perdido una influencia que quizá antes parecía enorme. La fuerza del toro también aparece cuando deja de competir con quienes intentaron perjudicarlo.
No necesita demostrar que es más feliz, más exitoso o más fuerte. Simplemente construye su propio camino. La comparación desaparece porque su objetivo deja de ser superar a alguien y pasa a ser superar su propia versión anterior. Así, aquello que parecía una batalla externa termina convirtiéndose en una conquista interior. Tauro descubre que no puede controlar las decisiones ajenas, pero sí puede controlar el acceso que esas decisiones tienen a su vida. Puede decidir quién merece su tiempo, quién recibe su confianza y qué comportamientos quedan fuera de sus límites. Esta es una de las expresiones más elevadas de su energía fija, permanecer fiel a lo que considera esencial sin permanecer encadenado al pasado. La Tierra no discute con la tormenta. La atraviesa. Después vuelve a producir vida. Tauro puede haber conocido la traición, la decepción, el abandono o la injusticia, pero ninguna de esas experiencias tiene por qué convertirse en su identidad. Puede utilizarlas como materia prima para una versión más consciente de sí mismo. Y cuando lo consigue, la persona que intentó dañarlo deja de ocupar el centro de la historia. El centro vuelve a ser Tauro, pero no el Tauro que existía antes de la herida. Es un Tauro más selectivo, más consciente, más firme y mucho más difícil de desestabilizar. Su respuesta definitiva consiste en recuperar aquello que nunca debió entregar, el gobierno absoluto sobre su propia vida. Entonces la devolución alcanza su forma más elevada. No es venganza, no es castigo y no es destrucción. Es evolución. El golpe recibido se transforma en sabiduría, la decepción, en discernimiento, la pérdida, en independencia, y el dolor, en una fuerza silenciosa que permanece. Porque cuando Tauro aprende a levantarse sin necesitar que nadie caiga, alcanza una clase de poder que ninguna confrontación puede proporcionar. Ya no devuelve el daño. Devuelve significado. Toma todo aquello que intentó romperlo y lo convierte en cimientos para una vida que, precisamente por haber conocido la oscuridad, aprende a valorar mucho más profundamente su propia luz. Existe una dimensión aún más silenciosa en la manera en que Tauro devuelve aquello que recibe, la capacidad de transformar su relación con el poder. No necesita convertirse en alguien dominante para recuperar el control. Su verdadera autoridad aparece cuando deja de reaccionar según las expectativas de quienes intentaron provocarlo. La persona que esperaba una explosión descubre entonces algo mucho más desconcertante. Tauro decide cuándo hablar, cuándo callar, cuándo permanecer y cuándo desaparecer. La energía fija de este signo tiene una particular relación con la resistencia a la presión externa. Cuanto más intentan empujarlo hacia una reacción impulsiva, más puede aferrarse a su centro. Esto explica por qué determinadas provocaciones terminan perdiendo eficacia con el tiempo. Tauro aprende que reaccionar inmediatamente significa entregar parte de su poder. Por eso, cuando madura emocionalmente, convierte la pausa en una herramienta. Antes de actuar, deja que la emoción pierda intensidad y permite que la razón vuelva a ocupar su lugar. También existe una forma de devolución relacionada con las expectativas. Algunas personas se acostumbran a la versión de Tauro que siempre está disponible, que resuelve problemas, que escucha, que sostiene y que permanece incluso cuando las circunstancias son difíciles. Cuando esa persona cruza determinados límites, puede descubrir que aquella disponibilidad nunca fue infinita. Tauro puede retirar progresivamente esos privilegios sin necesidad de anunciarlo. Lo que antes parecía permanente comienza a convertirse en algo que solamente existe cuando existe reciprocidad. Esta transformación modifica incluso su manera de ayudar. Tauro puede comprender que salvar continuamente a alguien no siempre significa hacerle bien. Hay momentos en los que ayudar consiste precisamente en dejar que cada persona enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. El Toro aprende así a distinguir entre generosidad y rescate, entre amor y responsabilidad ajena, entre estar presente y cargar con aquello que no le corresponde. Otra faceta aparece en su relación con la dignidad. Cuando Tauro se siente traicionado, puede experimentar el impulso de demostrar que no necesitaba a esa persona. Sin embargo, su evolución llega cuando comprende que no necesita demostrar independencia porque la independencia se demuestra viviendo. Empieza entonces a tomar decisiones sin pensar en cómo serán interpretadas por quienes quedaron atrás. Incluso sus silencios pueden adquirir una función nueva. El silencio taurino no siempre significa resentimiento. Puede significar que ya no existe nada que negociar.
Cuando las palabras han sido utilizadas demasiadas veces y los hechos continúan contradiciéndolas, Tauro puede comprender que seguir hablando solamente prolongaría una situación agotada. Entonces el silencio se convierte en una frontera definitiva. La astrología simbólica de Tauro también conecta al signo con la relación entre valor y posesión. Una de sus grandes lecciones consiste en descubrir que no todo lo que se ha tenido durante mucho tiempo merece seguir siendo conservado. Las costumbres pueden convertirse en cadenas si impiden evolucionar. Una relación, una amistad, un proyecto o incluso una antigua versión de uno mismo pueden haber sido importantes en otro momento, aún así, haber cumplido ya su función. Cuando Tauro acepta esto, aparece una fuerza extraordinaria, la capacidad de soltar sin sentir que ha fracasado. Comprende que cerrar una etapa no invalida todo lo vivido. Lo que fue verdadero en el pasado puede haber sido real, al mismo tiempo, no pertenecer al futuro. Esta aceptación evita que convierta cada despedida en una guerra. También puede producirse una transformación en su manera de interpretar las injusticias. En lugar de buscar que todos reconozcan quién tuvo razón, Tauro comienza a concentrarse en recuperar aquello que realmente importa. Su tiempo, su energía, su concentración y su capacidad de disfrutar dejan de estar secuestrados por conflictos antiguos. La justicia deja de depender de una confesión ajena y comienza a depender de su propia libertad. Ahí surge una de las mayores victorias del signo, recuperar el derecho a disfrutar sin culpa. Después de una experiencia difícil, Tauro puede descubrir que volver a reír, descansar, crear, amar o prosperar no significa olvidar lo ocurrido. Significa demostrar que el dolor no consiguió apropiarse de toda su existencia. La fuerza venusina le recuerda que la vida continúa teniendo valor incluso después de una decepción. Y esa recuperación puede ser mucho más poderosa que cualquier enfrentamiento. El Toro vuelve a construir belleza donde antes hubo tensión. Recupera espacios, rutinas, amistades y sueños. Poco a poco, aquello que alguna vez estuvo asociado al dolor deja de definir su paisaje emocional. Con el tiempo, incluso la persona que lo hirió puede convertirse simplemente en una referencia de lo que Tauro ya no acepta. No necesita odiarla para aprender de ella. Puede reconocer que aquella experiencia fue un límite, una advertencia y una etapa de crecimiento. El pasado deja entonces de ser un enemigo y se convierte en una fuente de conocimiento. La gran evolución consiste en comprender que su fuerza nunca estuvo en devolver exactamente el mismo daño. Estaba en decidir qué hacer con aquello que recibió. Puede devolver desprecio con distancia, mentira con verdad, inestabilidad con equilibrio y abandono con independencia. Pero su expresión más elevada consiste en devolver oscuridad convertida en conciencia. Así avanza el Toro después de la tormenta. No necesita correr detrás de nadie ni exigir que el mundo reconozca su transformación. Sus pasos hablan. Sus decisiones hablan. La vida que construye habla. Y cada día que permanece fiel a sus valores demuestra que aquello que intentó quebrarlo terminó enseñándole algo que ninguna comodidad habría podido enseñarle. Tauro no siempre vence porque consiga cambiar a quienes lo dañaron. Vence cuando consigue que esas personas dejen de tener poder sobre la dirección de su vida. En ese instante, la historia cambia completamente. Ya no existe una deuda pendiente ni una batalla interminable. Existe una nueva etapa, levantada sobre tierra firme, donde la paz deja de ser algo que otros pueden conceder o quitar y se convierte en una conquista propia. Existe todavía una dimensión más profunda en la forma en que Tauro devuelve lo que recibe, su capacidad para convertir la experiencia en criterio. El Toro no solamente recuerda una herida, puede utilizarla para redefinir las reglas con las que permitirá que otros entren en su vida. Después de determinadas decepciones, cambia la manera de interpretar las promesas, la confianza y la cercanía. Ya no se deja convencer únicamente por las palabras. Observa la continuidad, la coherencia y la capacidad de una persona para sostener con hechos aquello que afirma. Esta evolución puede hacer que Tauro parezca más reservado, pero en realidad está desarrollando discernimiento. La tierra no necesita precipitarse para descubrir si una semilla dará fruto. Observa lo que ocurre con el tiempo. De la misma manera, el Toro aprende a dejar que las personas se rebelen mediante sus acciones. Una contradicción aislada puede ser perdonada, un patrón repetido termina convirtiéndose en una respuesta. Su memoria también adquiere otra función. No se trata únicamente de recordar quién hizo daño, sino de recordar quién estuvo presente cuando todo era difícil.
Tauro puede comenzar a valorar mucho más profundamente a quienes permanecieron sin exigir reconocimiento. La decepción le enseña, paradójicamente, a reconocer la lealtad verdadera. Después de experimentar la falsedad, la autenticidad adquiere un valor todavía mayor. La energía venusina también puede despertar una nueva relación con el amor propio. Tauro descubre que no necesita conservar una conexión solamente porque hubo sentimientos intensos. El amor puede haber sido real, y aún así, no ser suficiente para sostener una relación saludable. Esta comprensión es poderosa porque separa el afecto de la obligación. El Toro aprende que amar a alguien no significa aceptar cualquier comportamiento de esa persona. También puede descubrir el valor de la reciprocidad. Durante mucho tiempo puede sentirse orgulloso de ser quien sostiene, ayuda y permanece. Pero determinadas experiencias le muestran que una relación sana no debería depender siempre de la resistencia de una sola persona. A partir de ahí comienza a observar quién también sostiene, quién pregunta, quién escucha, quién cumple y quién aparece cuando no existe ningún beneficio que obtener. Esta nueva conciencia puede transformar sus vínculos de manera radical. Tauro deja de perseguir explicaciones y comienza a observar resultados. Deja de intentar convencer a alguien de que lo valore y empieza a reservar su energía para quienes ya demostraron hacerlo. Es una transformación silenciosa, pero enorme, porque significa que su autoestima deja de depender de conseguir reconocimiento. Existe además una forma de devolución relacionada con el misterio. Tauro no siempre necesita mostrar cómo se está reconstruyendo. Puede atravesar una etapa de transformación completamente fuera de la mirada de los demás. Mientras otros esperan una reacción, el Toro puede estar reorganizando su economía, sus hábitos, sus proyectos, sus prioridades y su entorno. Cuando finalmente aparece, puede parecer que ha cambiado de repente, aunque en realidad llevaba mucho tiempo trabajando en silencio. Esa capacidad de trabajar sin anunciar cada movimiento pertenece profundamente al simbolismo de la tierra. La tierra construye sin hacer ruido. Una raíz crece en la oscuridad antes de que nadie pueda ver el árbol. De la misma manera, Tauro puede experimentar una renovación invisible antes de que los resultados sean evidentes. Y cuando esos resultados aparecen, no necesitan ser utilizados como arma. Un nuevo nivel de estabilidad, una vida más ordenada, mejores relaciones o una mayor independencia no tienen que convertirse en mensajes indirectos para el pasado. Su valor está precisamente en que ya no necesitan ser vistos por quienes alguna vez subestimaron al Toro. Otra enseñanza importante surge respecto al control. Tauro puede intentar controlar las circunstancias para evitar volver a sufrir, pero la verdadera evolución llega cuando comprende que ningún control externo garantiza la seguridad absoluta. Lo que sí puede controlar es su respuesta, sus límites y el lugar que concede a cada persona. Esa diferencia transforma el miedo en poder. Así aprende a aceptar que algunas personas cambiarán y otras no. Algunas comprenderán su error y otras jamás lo harán. Algunas regresarán y otras desaparecerán definitivamente. Tauro no necesita resolver todos esos finales. Puede aceptar que existen historias sin cierre perfecto y, aún así, continuar caminando. Esta aceptación es una de sus formas más elevadas de fortaleza. Porque mientras la versión herida del Toro puede querer una explicación definitiva, la versión evolucionada comprende que la paz no siempre llega cuando se obtiene una respuesta. A veces llega cuando deja de necesitarla. Entonces la devolución se vuelve casi espiritual. Tauro transforma aquello que recibió en una enseñanza que modifica su destino. Si recibió desprecio, aprende a respetarse. Si recibió manipulación, aprende a establecer límites. Si recibió inestabilidad, construye estructura. Si recibió abandono, desarrolla autonomía. Si recibió falsedad, se convierte en alguien mucho más atento a la verdad. Y cuando finalmente alcanza ese punto, ya no necesita demostrar que sobrevivió. Lo demuestra su manera de vivir. Su calma demuestra que recuperó su centro. Su disciplina demuestra que recuperó su dirección. Su capacidad de amar demuestra que no permitió que una experiencia negativa destruyera su esencia. El Toro descubre entonces que la mayor devolución no consiste en hacer que alguien experimente el mismo dolor. Consiste en impedir que ese dolor determine quién será a partir de entonces. Esa es la alquimia de Tauro, tomar una experiencia que parecía destinada a debilitarlo y transformarla en una fuerza que permanecerá mucho después de que el conflicto haya desaparecido.
Porque la Tierra recuerda las huellas de la tormenta, pero no deja de producir vida. Tauro puede cargar cicatrices, pero también puede utilizarlas como mapas. Cada una señala un límite aprendido, una verdad descubierta y una versión antigua que quedó atrás. Y mientras el mundo observa solamente el resultado, el Toro conoce la profundidad del camino que tuvo que recorrer para volver a sentirse dueño de sí mismo.